Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad ante Dios nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Gerardo Quiñones y rezamos por el eterno descanso de Evaristo Barrios León. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá muy bien. Dichoso el hombre al que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén y todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor.
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Leer con los códigos de nuestra cultura actual este pedacito de la carta de los Efesios, como otros pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, nos desconcierta un poco, porque habla con los términos de aquel tiempo, y como somos hijos de la época, San Pablo, que vivió en aquel tiempo y no en este, con aquellos códigos y no con estos que tenemos nosotros ahora, digamos, un poquitico más actualizados al conocimiento de la dignidad de la persona humana, de la dignidad de la mujer y del hombre, equiparados en dignidad, iguales en dignidad frente a Dios. Si Pablo viviera en esta época ahora, no se atrevería a escribir en este pedazo de la carta a los Efesios cosas como esta que hemos escuchado hoy. Maridos, amen a sus esposas, esposas, sométanse a sus maridos. Pero nos damos cuenta que en aquel tiempo Pablo responde con el conocimiento que él tiene, que él mismo ha recibido en una sociedad patriarcal. No tanto como que, digamos, otras sociedades donde el maltrato a la mujer es parte de esa propia sociedad, de esos códigos, de esa ética con los que se mueven esas sociedades todavía hoy en muchos lugares del mundo. Pero hay que entender que la mirada que le damos ahora a esta carta es distinta. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el valor de la esencia del texto que Pablo nos está ofreciendo hoy. En una palabra, dice Pablo al final, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo. Ya esto es un valor elevado, máximo, porque uno quiere para uno mismo lo mejor. Entonces Pablo está invitando a sus interlocutores de Éfeso que amen a su mujer como se aman a sí mismos y que la mujer respete a su marido. ¿Por qué no habla también Pablo del amor de la mujer a su marido? Porque en esa sociedad se sobreentendía que la mujer ama, que la mujer está hecha para amar. No así el hombre. El hombre a veces en los códigos que tenemos en nuestra mentalidad, como que no cabía en una sociedad machista. Le llamamos patriarcal para respetarla un poquitico, pero es machista. Era machista y todavía hoy hay mucho machismo. La mujer tendía a ese amor, a ese servicio que a veces se convertía en servidumbre. Pero lo esencial de hoy en el Evangelio es el Evangelio. Como siempre, el Evangelio es lo que nos debe marcar la brújula del día. Cuando uno escucha misa por televisión en sus hogares o viene al templo, por eso si usted escucha el Evangelio puede después acceder a la Eucaristía. No se debe estar dando vueltas en el templo mientras está el sacerdote, se están celebrando, escuchando las lecturas. Se debe sentar uno, participar en la misa para poder después acceder a la Eucaristía. Y hoy el Señor nos habla en estas parábolas sobre el reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Por qué dice Jesús esto? Porque es a lo que se parece, es lo más cercano al reino de Dios que Jesús puede ponernos delante de nosotros hoy. ¿Con qué podré compararlo? Jesús se la pasa comparando, pero no para comparar calidades, sino para que captemos de qué se trata el mensaje que Él está dándonos. Y dice, se parece a la semilla de mostaza, y después dice, se parece a la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina. Semilla de mostaza.
y levadura hablan los dos de crecimiento. O crecen o hacen crecer. O crecen por sí mismas, aunque no se note mucho porque es pequeña la semilla de mostaza, o hace crecer la levadura cuando se mezcla bien en las 3 medidas de harina, dice el Señor. A eso estamos llamados nosotros hoy, estemos donde estemos en la situación espiritual en la que estemos en la situación de salud que estemos en la situación moral en la que estemos. Estamos invitados a hacer como el reino de Dios, a crecer nosotros. ¿En qué? No solamente crecer en estatura y en gracia, como dice el Evangelio de Lucas, hablando de Jesús, crecer en dignidad, así como hemos crecido ahora en dignidad como humanidad al reconocer estos códigos de Pablo de Tarso en las cartas, y no los vemos con la misma mirada que hoy, porque hemos mejorado en dignidad y hemos comprendido, hemos alcanzado la mayor comprensión posible hasta hoy de lo que significa la dignidad del ser humano, del hombre, la mujer. Entonces el Señor nos invita a crecer en dignidad, a crecer en su gracia, a crecer en el conocimiento de Dios, a crecer en el amor a Dios, pero también a crecer, como decía el Evangelio del domingo, en el amor al otro. Es decir, que esta pequeñez que siento yo que soy en mi vida, me invita en ella, en medio de ella, el Señor a seguir creciendo y a mezclarme. Cuando habla de la levadura, habla de mezclarme para poder hacer crecer la masa. ¿Mezclarme en qué? El ser humano debe estar inmerso en las realidades sociales que le toca vivir. El ser humano debe estar inmerso, hombre y mujer, en todas las realidades posibles, en la cultura, en la política, en el deporte, no solamente en la iglesia. Ese es el testimonio para que el reino de Dios llegue, se mezcle en medio de esa masa y haga fermentar la masa en el conocimiento, la haga crecer también. Es decir, que donde el Señor te pone, donde el Señor me pone, ahí también estoy invitado yo a dar testimonio, a hacer crecer a la gente en el conocimiento de Dios, en la dignidad humana, en los valores cristianos, en la moral, en la ética, en todo aquello que me hace a mí, que me distingue a mí como hijo de Dios. Me invita el Señor hoy a mezclarme, como dice el Señor en la parábola, haciendo comparación con la levadura. Eso es lo que significa, que sigamos creciendo nosotros, pero también que hagamos crecer a los demás y que nos fijemos no solamente en las pequeñeces nuestras para que el Señor las tome en cuenta y nos perdone con indulgencia, sino que también nosotros seamos capaces de fijarnos en lo que el otro me ofrece a mí, no en sus pequeñeces, sino en lo que está llamado a hacer, en ese crecimiento al que el otro, mi hermano, mi vecino, mi amigo o mi rival está llamado. Que también nosotros seamos capaces de descubrir esta masa que va creciendo gracias a mi esfuerzo, al testimonio que el Señor pone en mí para que la levadura siga creciendo, es decir, para que el reino de Dios se siga extendiendo. Que así sea. Presentamos nuestras súplicas a Jesús. Pidamos al Señor por nuestras necesidades y las del mundo entero en esta situación que vivimos de pandemia y coronavirus. Roguemos al Señor. Rezamos al Señor por las intenciones del Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo en este mes del Rosario, mes de octubre. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todas nuestras intenciones, las que traemos en lo profundo de nuestro corazón, las que ustedes en sus hogares tienen en lo profundo de sus almas. Roguemos al Señor. Rezamos por los enfermos, presos, marginados, los que se sienten solos y tristes en cualquier lugar y situación. Roguemos al Señor. Por las vocaciones de nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los jóvenes que confían en la palabra del Señor, que los llama a seguirles, a dar testimonio y a extender el reino de Dios. Roguemos al Señor. Por la salud de Gerardo Quiñones, roguemos al Señor. Y rezamos por el eterno descanso de Evaristo Barrios León, roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón, te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Tú, Jesús, eres mi amigo, mi alegría, mi ansiedad. Dame, Señor, la luz que busco. Quiero caminar sin dudar. A comer tu pan nos acercamos. Fuerza nos dará para vivir. Eres tu Señor, el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. El que sufre y el cansado, el que busca la verdad, el que quiere el bien y no lo logra, busca el amor y la paz. A comer tu pan nos acercamos, fuerza nos dará para vivir. Eres tu Señor, el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. Camino y esperanza de quien busca el caminar. Si no se siembra no habrá fruto, el trigo al morir vida da. Al comer tu pan nos acercamos, fuerza nos dará para vivir. Eres tu Señor, el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Mañana 28 de octubre celebraremos la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo, así que los invito a todos a participar en esta fiesta, en esa misa de estos dos grandes santos apóstoles. El viernes, como ya las comenté, varios días antes, va a ser entronizada en la Iglesia de los Dolores en Corona, Queens, la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. A las 7 de la tarde-noche tendremos una exposición breve sobre la historia del hallazgo de la imagen de la Virgen. Después tendremos la Santa Misa presidida por Monseñor Octavio Cisneros, obispo auxiliar de Brooklyn, y concelebrada por diferentes sacerdotes, entre ellos cubanos, que estamos trabajando aquí en la diócesis de Brooklyn, Queens. Están todos invitados a participar en esa ceremonia, en esa Eucaristía y en esa acción de gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Feliz día a todos.